Te estuvimos contando en diferentes momentos del programa lo que está pasando en estos momentos en la legislatura provincial, donde se está jurando y presentando la nueva Constitución. Está pasando en estos momentos, entró en vigencia ayer, porque ya se publicó en el boletín oficial. ¿Qué dice la nueva Constitución sobre ambiente? Mirá que hubo documentos que se presentaron e ideas para que discutan. Vamos a hablar con Teresa Suárez, que es integrante de la Multisectorial para la Reforma Constituyente con Participación Ciudadana, para que nos cuente un poco este proceso. Hola Tere, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes Ricardo, buenas tardes audiencia. Gustazo, Tere. Después te voy a contar cuando terminemos el programa, porque no quiero perderme, que estuviste ayer en Rosario en una charla muy interesante, pero al final cerramos con eso, si te parece, porque ya, bueno, le contamos al oyente que vos formás parte de una multisectorial, formaron un grupo, aportaron ideas que incluyan cláusulas ambientales en la nueva Constitución. Dos preguntas en una para quien no sabía de esto. Más o menos, ¿quiénes conformaron esta multisectorial? Y un resumen, porque yo sé que es mucho, ¿qué fue lo que propusieron? Sí, bueno, cómo no. Bueno, cuando se concretaba el tema del inicio del proceso, ¿no es cierto? Primero con las elecciones de convencionales constituyentes y luego ya plantearse cómo iba a ser de acuerdo a una ley que en la que no estábamos de acuerdo la mayor parte de los sectores populares, que salió en diciembre, ¿no es cierto? O sea, una reforma que estaba controlada, es decir, pautando qué se iba a modificar y qué no, ¿no es cierto? Entonces allí hubo preocupación y nos reunimos, digamos, comenzamos a reunirnos y a congregarnos los movimientos sociales que no tenemos representación en las fuerzas políticas, que por otro lado consiguieron una elección muy reducida, que no tenía, digamos, necesariamente la fuerza que la elección de convencionales constituyentes debiera haber tenido, ¿no es cierto? Muy baja la participación de la ciudadanía. Entonces nos reunimos para pensar qué podíamos nosotros aportar, más allá de lo que hicieran los convencionales. Claro. Bueno, allí, digamos, las fuerzas eran los grupos feministas, ni una menos, la más numerosa, el Foro por los Derechos Humanos, pueblos originarios, cultura de pie. Es decir, yo seguro que me olvido de la nómina, pero una gran cantidad de organizaciones que nos reunimos reiteradamente, pero que pensamos en escribir nuestros aportes y además contactarnos con aquellos o aquellas convencionales que pudieran ser más receptivas para acercarles nuestro conocimiento. Bien. Bueno, eso es lo que se hizo. Primero nosotros pedimos esa intervención, pero después desde muchos y muchas constituyentes nos empezaron a pedir colaboración. Es decir, es algo que quiero destacar. Bien. Porque más allá del apremio que tenía el gobernador, ¿no es cierto?, por terminar en 60 días, estaba la preocupación real de hacer el mejor texto posible, claro, de la Constitución. Bueno, en eso se trabajó. Y si tuvieras que resumir, ¿cuáles fueron las propuestas en materia ambiental que ustedes acercaron a los reformadores? ¿Cuáles serían? Yo sé que son muchas, pero si pudieras resumir, ¿cuáles te parecen a vos que fueron las más importantes? Sí, cómo no. Bueno, las organizaciones ambientales, que son muchas también, sí, pudieron concretar acciones conjuntas. Entonces, ¿qué se proponía? Una convención ecosocial. Bien. Es decir, que bajo esa clave la Constitución pudiera modificar el sistema extractivista que tenemos, por decirlo así sintéticamente, ¿no es cierto? Bien. Sabemos que
el sistema productivo, o no sé si es productiva la palabra exacta, no, pero el sistema económico que se está implementando está dañando tanto a las personas como a la naturaleza. Hay una profunda desigualdad. Entonces, ¿cómo hacer para reclamar eso, para reclamar protección desde el Estado hacia el ambiente? ¿Cómo evitar que los humedales se transformen en tierra firme? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer que no haya pesticidas arriba de la gente? Bueno, hubo además la preocupación por el río, porque sabemos que la navegabilidad del río Paraná, de toda la cuenca, no está en manos ni de las autoridades ni de la ciudadanía, ¿no es cierto?, sino de empresas extranjeras que controlan el río, con escasa participación del Estado. Bueno, una profunda crítica entonces hacia eso. Además, pedíamos, como es un tema nuevo el tema del ambiente, no estaba en la Constitución anterior, pedir que se fuera estableciendo de manera progresiva una política climática, dado la crisis climática que es innegable, ¿no es cierto? Y en especial el agua, un reclamo que eso salió, ¿no es cierto?, el agua como bien colectivo de uso común, porque es esencial para la vida humana. Esto es entonces debiera ser una política pública. Eso quedó un poco desdibujado en realidad. Está el bien del agua, ese reconocimiento del agua como un bien común, pero no no enunciado como una enfática responsabilidad del Estado de proveer igualmente a toda la ciudadanía el acceso al agua. Claro que también escuchamos a los constitucionalistas y las constitucionalistas que dicen, bueno, aunque sea una línea, un concepto dentro de la Constitución, va a permitir generar legislación que pueda ir revirtiendo estas intenciones que teníamos y que no salieron de modo expreso, porque también sabemos que el texto constitucional tiene que ser breve, ¿no es cierto?, que no puede ser tan explícito. Así que bueno, tenemos, digamos, un poco y un poco. Interpreto... Un poco a ver, Teres, interpreto bien, vos corregime si mi lectura no es la correcta. Vos sí hiciste un punteo y la verdad que valoro profundamente el esfuerzo intelectual y la capacidad de síntesis para en tiempos radiales decir lo que se propuso que figure dentro de la Constitución como cláusulas ambientales. Interpreto bien si digo que queda un sabor amargo, que muchas de las cosas que se propusieron no formaron parte de la Constitución, que hubiéramos podido tener, ya que se hace cada muchos años esto, una Constitución mucho más progresista en materia ambiental. Sí, exactamente, porque como dije al comienzo, hubo mucho apuro, mucho apremio. Si recordás lo que se transmitía por los medios de prensa, que algunos sectores políticos decían, no tenemos que apurarnos, dejemos pasar 6 meses, donde se pudiera circular más información, donde se pudiera debatir más antes de comenzar las sesiones. Pero las sesiones comenzaron rápidamente y en 60 días se acabaron. Entonces, todo salió como es ese apuro. ¿Y ese es, según tu mirada, el principal fundamento por el que no salen? ¿O hay, yo al menos soy un poquito más malo que vos en pensar, o habrá otras causas por la cual les cuesta tanto meter cuestiones vinculadas a los derechos de la naturaleza en las legislaciones? Sí, claro, porque cada tema tenía su lobby. Nosotros veíamos, y a veces no lo veíamos, pero que cuando se discutía un tema, podíamos nosotros acercarnos a pedir, a exigir, a debatir, a dialogar
con un aporte en la mano y otro que decía exactamente lo contrario. Claro. Entonces, nosotros encontramos convencionales que fueron no solo receptivos, sino que hicieron todo el esfuerzo por poner nuestros contenidos en el texto constitucional. Iban saliendo los dictámenes y luego se iban modificando. Entonces, muchas cosas que a nosotros nos satisfacían, después nos descubríamos que se había modificado y puesto más lavado o puesto de modo confuso el texto. Eso pasó, creo que en casi todos los temas. Yo tengo acá... No, perdóname, termina la idea, no hay problema, Tere. No, lo que iba a decir es que si nosotros no hubiéramos hecho este esfuerzo, todas las fuerzas de los movimientos sociales, ponernos a trabajar, escribir los textos, acercarles el texto y conversar con ellos en sucesivos cabildeos que hubo de todos los temas, hubiera salido mucho menos de lo que hemos conseguido. Seguro. En eso es un punto satisfactorio. Eso no quiere decir que todo lo que nosotros creíamos indispensable hubiera sido así. Yo tengo acá el artículo 33, que es el artículo donde aparece, yo hoy decía 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. ¿En esos 6 párrafos está todo lo que la Constitución dice de ambiente o hay algo más por ahí que yo me perdí? No, hay algo más porque el artículo 34 incorpora lo del agua, que estaba diciendo, que el agua se reconoce como un bien colectivo, de uso común, esencial para la vida humana, etcétera, y que es necesario ser protegido. Entonces, pero por ejemplo, hay un párrafo que dice la provincia estructura la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas y la preservación del ciclo hidrológico de los humedales. Bueno, eso está piola. Eso va a estar, claro, tiene ese enunciado, pero bueno, son tantas cosas que quedan insertas ahí, no es cierto que eso necesariamente va a requerir otro trabajo legislativo. Sí, también como vos bien lo decís, y vos lo sabés muy bien por tu profesión vinculado con el estudio científico de la historia, que la Constitución da parámetros generales e invita a legisladores y jueces a partir de ellos a actuar, ¿no? Sí. Bueno, digamos, así las cosas, uno se permite dudar. Sí, también. Es decir, es correcto. O vamos a actuar, o se va a actuar con progresividad, y lo que vamos a exigir es que no haya cosas regresivas en torno a esto. Seguro. Pero, por ejemplo, como esta lucha anti-extractivista que estaba mencionando yo al comienzo, hemos hecho un esfuerzo por obtener una ley con 7 proyectos de ley en la legislatura y no la conseguimos. Entonces, mi pregunta, y esto es personal, es decir, bueno, ahora tenemos una constitución que permitiría trabajar legislativamente. ¿Cómo sabemos que vamos a obtener algo si ya venimos con una experiencia negativa? Seguro, es decir, hace más de una década que venimos luchando por una ley y no la conseguimos. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Ahora, claro, ¿por qué a partir de ahora confiaríamos en que sí se va a hacer? Bueno, no sé, apelamos también a la conciencia y el trabajo de las sucesivas legislaturas a que esto pueda ser posible. Muy bueno, y compartimos el análisis. Tere, me quedan 2 minutos de tiempo para la nota. No quiero despedirte sin que me cuentes, le cuentes a la audiencia el importante acto en el cual estuviste ayer en Rosario. Claro, ayer fue toda una jornada de trabajo. Hubo un panel
bueno, antes del panel, perdón, un taller con Yayo Herrero, que es una ecofeminista española que hace muchos años, hace 3 décadas, que está trabajando también por hacer aportes al cambio, ¿no es cierto?, introducir miradas nuevas por el tema de la crisis climática y hacer propuestas de cómo revertir un sistema patriarcal antropocentrista por un sistema biocentrista, es decir, bien, la protección de las vidas humanas, animales y también para los seres no vivos, proteger para que este sistema pueda cambiar y podamos mitigar, digamos, los efectos que estamos viendo diariamente respecto a la crisis climática. Bien. Entonces, primero un trabajo de taller de unas 3 horas, luego hubo un panel donde además de Yayo Herrero participaron una líder mapuche que vino desde Neuquén y nos ilustró sobre los problemas que significa vaca muerta, 2 investigadoras, una investigadora de CONICET, Mel Argento, que también es ecofeminista, sí, bueno, y Lucy Caballero, que viene del área de las ciencias políticas y también hizo una reflexión política, y terminó Yayo Herrero con un teatro del Parque España totalmente colmado de público. Que bueno, fue una alegría poder recibir esa cantidad de conocimiento que fluía de estas 4 personas para mostrarnos que el ambiente no es un tema más. El ambiente está requiriendo que se atienda a la protección de las vidas, a la protección de toda la vida, a lograr más igualdad, a terminar con este sistema extractivista de guerra y de destrucción que nos preocupa diariamente. Así que fue muy hermoso esa jornada. Seguramente como vos estuviste ahí, creo que Virgil Iponetki también estuvo, nos debemos para el futuro que nos hagan una visita aquí a la radio o al estudio de televisión para profundizar un poco el tema del ecofeminismo, ¿no? Así que te agradezco, Tere, el tiempo, te mando un beso gigante. Sí, mira, éramos casi 10, creo, las que fuimos de Santa Fe. Bien. Había gente de Buenos Aires, de otras provincias, y te digo que una jornada semejante se hizo el día anterior en Córdoba y hoy se está haciendo en Buenos Aires. Mira qué bueno. O sea que esto fue realmente un hecho muy significativo y además le permite a Yayo Herrero a llevar al primer mundo todo lo que está sucediendo en nuestro país. Ya lo vamos a invitar para que nos hablen de ello. Beso grande, Tere. Bueno, muchas gracias por llamar, saludos a la audiencia y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, Tere. Tere es Teresa Suárez, hablando de, bueno, esto que decíamos. Mira, yo acá tengo el artículo 33, no lo voy a leer entero porque sería un embole en tiempos radiales, pero un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué dice el artículo 33 de la nueva Constitución? Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano y el deber de cuidarlo y protegerlo. Esto está casi copiado de la Ley Nacional del Ambiente y del artículo de la Constitución Nacional. Luego dice que el ambiente es un bien colectivo y que la provincia establece políticas públicas de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad, progresividad. Y no regresividad. Esto me parece piola en un momento donde el principio de no regresión ambiental se está violando. Luego dice que la provincia protege la naturaleza, las áreas naturales, las especies nativas, los ecosistemas y los animales, que impulsa la sostenibilidad ambiental y adopta medidas necesarias ante un daño significativo. Debe establecer de manera progresiva una política climática que incluya la mitigación y adaptación al cambio climático y que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponerse según lo establezca la ley. Tiene cosas interesantes, sin lugar a dudas. Sí, es cierto, nos gustaría algo más profundo y más detallado,
Pensemos que son 42 los artículos de la vieja Constitución que se modificaron y 46 lo que se agregaron. De esos 46, uno de ellos es el artículo 33 y el artículo 34. El 34 habla del agua y el 33 yo te lo resumí de manera muy irrespetuosa recién. Tiene cosas interesantes, al menos para que dan plataforma para pelearla en alguno de los casos, aunque insisto, nos quedamos con sabor a poco.